A medida que los sistemas electrónicos de los diferentes dispositivos se hacen más complejos, esto debido a la multiplicidad de funciones y un mejor desempeño, también se requiere de una mejor administración de la energía suministrada a cada uno de los componentes o segmentos de la electrónica. Esto es por diferentes razones. Por ejemplo, al implementarse la electrónica digital surgió el inconveniente de la alimentación de los diferentes segmentos en los circuitos y que funcionaban con diferentes voltajes. Así que había varias subfuentes reguladas repartidas por toda la placa, consumiendo así demasiados recursos como espacio y energía en forma de calor. Pasado el tiempo, se avanza mucho con el uso de las fuentes conmutadas que, en una sola placa y de manera simple, podían suministrar todos los voltajes necesarios a los diferentes segmentos de los dispositivos. Vemos un ejemplo claro de esto en las fuentes de las computadoras personales o en las placas Power de los televisores de la nueva generación. Aunque el problema no se solucionó de manera total, pues aún hoy en día encontramos también en la placa main de los televisores diferentes subfuentes que suministran otros voltajes adicionales y más pequeños a más puntos del circuito. Por cuanto esto fue mucho más crítico en las placas llamadas Tcon, hemos visto actualmente aquí muy claro el avance tecnológico, pues se han implementado en ellas chips que partiendo de una sola fuente de 12 voltios suministran todos los diferentes voltajes a los puntos del panel del televisor, lográndose con esto administrar de manera eficiente el suministro de la energía. De aquí parte pues el concepto de PMIC y cuya sigla significa Circuito Integrado de Administración de Potencia. En general se puede decir que un PMIC es cualquier dispositivo que se encargue del control de la energía suministrada a un circuito. Pero en realidad el PMIC es mucho más, pues recibe una sola entrada de alimentación y partiendo de esta genera los diferentes fuentes, a la intensidad y voltajes requeridos y sobre todo de la manera más eficiente a los diferentes puntos del circuito,
siendo cada uno de ellos permanentemente testeado internamente para que se corte la alimentación cuando se detecte un fallo. Esta función se realiza en los primeros modelos de manera analógica y de la misma forma como funciona un chip driver en las fuentes switcheadas. Pero ahora esta característica requiere de un manejo inteligente, esto según las demandas del usuario y el sistema. Y para ello se necesita que la administración de la energía sea realizada en los procesos de testeo y protección no de manera análoga sino de manera digital, para que así estos parámetros se gestionan automáticamente con el uso de un código o firmware y de acuerdo a unos parámetros preestablecidos y programados dentro de una memoria interna o externa al PMIC, y en donde un sistema de control emite los comandos requeridos para realizar los cambios o ajustes necesarios en el suministro de la energía a los diferentes puntos que sirven internamente en el dispositivo utilizado. Desafortunadamente, el balanceo análogo de los niveles de tensión y corriente en los drivers internos de los primeros PMIC impedían esta prestación. Entonces el último avance consiste en que ahora se cuenta también con un puerto de datos en el PMIC y que funciona utilizando el protocolo UART. Entonces por este puerto se emite y se recibe información digital con la que se gestiona el funcionamiento de todo el sistema. Para entender mejor el funcionamiento de un PMIC de última generación tomaremos como ejemplo el controlador de energía XDPL8221, que es un dispositivo altamente integrado. En la figura podemos observar que el chip se distribuye en dos sistemas principales que se observan sombreados y que son el área de control PFC a la izquierda y una salida tipo flyback a la derecha. Recordemos que el circuito PFC o factor de corrección de potencia balancea los desfases entre voltaje y corriente para que el factor de potencia tenga el valor más cercano a 1 y la potencia suministrada sea la que realmente necesita la carga.
En este segmento el chip utiliza los pins HB, VS, GDPFC y CSPFC. GDPFC realiza el control directo de señal PWM sobre la puerta del FET de switcheo PFC, mientras que CSPFC siente la corriente circulante a través de este FET. Ahora HV y VS son entradas. En VS se sensa el parámetro de voltaje PFC presente después del diodo Schottky y la bobina de inducción, tomando una muestra de esta tensión a través de un divisor de voltaje. Por intermedio de HV se realiza la alimentación inicial que necesitan los circuitos internos del chip para que posteriormente éste pueda continuar funcionando desde IVCC cuando el chopper suministre la alimentación al arrancar el sistema. En este momento vemos que la estructura o topología es exactamente igual a la de todos los circuitos conmutados de alimentación análogos tradicionales. Es decir, se toman muestras de la tensión presente en los diferentes puntos clave del circuito específico. Hacia el lado de la derecha encontramos la segunda parte correspondiente a la fuente flyback y cuyo control se realiza por los terminales GDFB y CSFB. GDFB suministra una segunda señal PWM hacia un segundo interruptor de FET que maneja la inducción hacia el chopper. De este segundo FET se toma una segunda muestra de la corriente circulante por medio de la entrada CSFB. No encontramos aquí una entrada FB ni un divisor de voltaje correspondiente a la alimentación, puesto que esta ya se tomó por el pin VS en la fuente PFC. Es decir, que ambos sistemas son alimentados de la misma fuente. Hay un tercer segmento que no está sombreado y que tiene que ver con la alimentación estable del chip y la alimentación para el resto del circuito. Esta primera alimentación se toma de la inducción generada por el chopper y desde un segundo devanado al arrancar todo el sistema.
Cuando el segundo FET comienza a switchear, se genera esta inducción desde el devanado principal del chopper, y la cual genera potencia tanto en el segundo devanado que sirve para alimentar el chip, como en un tercer devanado y de donde se extrae la alimentación flyback para el resto del circuito. Entonces vemos como el VCC del chip recibe la alimentación inducida desde el segundo devanado del chopper y el sensado de cruce por cero se toma por la terminal ZCD. Observamos que por este terminal ingresa una señal alterna que le indica al chip el momento preciso en el que la tensión es igual a cero. Recordemos también que se necesita la detección del cruce por cero para los diferentes modos de funcionamiento en el control de una fuente PFC. Vemos ahora el esquema general en donde también encontramos una entrada TMP para sensado de temperatura. La entrada PWM que se utiliza para la detección efectiva de la corriente de salida inducida en el tercer devanado del chopper y el puerto UART que es la entrada y salida de datos. Esta última se usa para ingresar los datos de parametrización y control al chip y o mantener una comunicación con un microcontrolador o procesador externo. Centramos ahora nuestra atención en el pin UART para entender más a fondo el funcionamiento del chip. Recordemos que en los drivers usados tradicionalmente en las fuentes conmutadas el testeo y control de los parámetros se realiza de manera automática y análoga. Por ejemplo, ante un rebosamiento del voltaje de salida, la protección o VP toma mediante un divisor de voltaje una muestra de este e internamente en el chip driver, unos amplificadores operacionales realizan el corte y bloqueo de la señal PWM al FET de switcheo, un proceso que ya hemos explicado en videos anteriores. La diferencia ahora es que los valores de testeo también pueden enviarse hasta un microcontrolador exterior para modificar externamente el funcionamiento del chip.
Entonces, mediante una comunicación simple se puede, por ejemplo, ajustar en la memoria del XDPL8221 la corriente máxima o la potencia máxima con la que funcionará todo el sistema. Esto entre otros parámetros. Y ajuste que solo se podría realizar alterando el circuito si no contamos con la ventaja de esta funcionalidad y mediante la comunicación UART. De esta manera puede tener también un control más preciso, por ejemplo en la histéresis generada entre el testeo del voltaje de muestra y el corte de la señal PWM en el proceso análogo de protección, OVP. El terminal UART mantiene una comunicación permanente con el chip maestro a una velocidad de 57.600 baudios sobre los 3.3 voltios y proceso en el cual, por compartir una sola línea de transmisión y recepción de datos, el proceso de RX o recepción de datos está siempre activa para evitar una colisión de datos. Al presentar una cadena de datos en la línea de comunicación, todo proceso de transmisión TX queda pospuesto. El XDPL8221 puede procesar varios comandos como getStatus para mostrar el estado general del chip, o getInternalTemperature para mostrar la temperatura de trabajo. getOutputVoltage para mostrar el voltaje de salida o setDimmingLevel para ajustar el brillo de los LEDs. El XDPL8221 puede encontrarse en un tiempo de ahorro de energía y por lo cual se recomienda el envío de uno o varios comandos sync para que el terminal VCC del chip tenga tiempo de llegar al nivel normal de alimentación y a lo cual el chip responda con un ACK o acuso de recibo correcto. En este momento ya se puede iniciar la comunicación plena con el maestro, que ya puede enviar, por ejemplo, comandos como get o set al chip.